Bueno, hermanos, continuamos con la serie de estudios bíblicos sobre las marcas de una iglesia saludable. Son 9 marcas que estaremos estudiando y que siempre aclaramos, no son las únicas 9 marcas. Las iglesias saludables deben revisar muchos aspectos en la forma en que hacen las cosas, pero quisiéramos enfatizar 9 puntos por los cuales consideramos que la iglesia del Señor en estos tiempos está alejada del modelo bíblico y que el cristianismo no está rindiendo los frutos que según la Biblia debería rendir en la vida de los que se llaman cristianos. Hoy vamos a estudiar una marca que es tan importante que ruego al Señor verdaderamente que su Espíritu Santo nos ponga atentos a lo que vamos a estudiar, porque es el Evangelio de Jesucristo, algo central en la vida cristiana y en la predicación. Sabemos, creo que la mayoría estamos acostumbrados a oír esto con frecuencia. ¿Qué significa Evangelio? Evangelio es una palabra que viene del griego que significa buenas nuevas o buenas noticias. Y eso todo el mundo lo puede repetir, pero no todos los que reconocen que el Evangelio son las buenas nuevas entienden de qué buenas noticias se trata el Evangelio, cuál es la buena noticia. Y entonces quisiera analizar hoy ciertos enfoques que queremos contrarrestar. Uno de ellos es el Evangelio de la prosperidad y otro el de las iglesias que se llaman, en inglés se utiliza este término, seeker sensitive, o sea, sensibles al buscador. Y vamos a ver por qué nos debemos, y es nuestro deber, oponernos a estas filosofías o a estos formas de entender el Evangelio. Entonces vamos a empezar con el Evangelio que se llama de la prosperidad, aunque no necesariamente se le llame así en la iglesia. Hay iglesias que pueden no llamarle Evangelio de prosperidad y estar influenciados por el Evangelio de la prosperidad, por la forma en que actúan y en que hablan, aunque sus iglesias no sean específicamente de esa línea, comienzan a comportarse como si lo fueran. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es cómo este evangelio llamado de la prosperidad tiene una interpretación errónea del propósito de Dios y de su voluntad para los creyentes. En pocas palabras, el evangelio de prosperidad dice lo siguiente, que es la voluntad de Dios que todos sus hijos, todos los que se profesan cristianos, sean libres de toda enfermedad y de todo problema económico, que tienen que estar bien económicamente, bien de salud, y así en todas las áreas en las que en esta vida temporal nosotros nos involucremos, deberíamos ser exitosos en ese nivel. Por eso es que las personas utilizan muchos ciertos versículos en los cuales dicen, somos hijos del rey, o cosas así, entonces tenemos que vivir como príncipes. Una interpretación aislada de lo que vemos en el cristianismo del Nuevo Testamento. Entonces, para que veamos que eso no concuerda, vamos a ver unas pocas citas bíblicas, y empezamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, y qué mejor que este libro para empezar, porque es lo que relata la vida de la primera iglesia, de la iglesia apostólica. En el capítulo 14, si leemos los versículos 21 en adelante, lean conmigo por favor, Hechos 14, del 21 a 23, dice así, está hablando Pablo y Bernabé, y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En solo este versículo, sin profundizar demasiado, vemos que hay ciertos elementos. El evangelio se anuncia,
¿Para qué? Para hacer discípulos, no para contar profesiones de fe en un día de decisiones, sino para que ese evangelio que se ha anunciado, a raíz de eso, las personas se hagan discípulos de Cristo y que se les exhorte ¿a qué? A la permanencia en la fe. O sea que el cristianismo, y incluido en el evangelio está la permanencia en la fe, y algo más que contradice completamente al movimiento de la prosperidad, a hacer ver a los cristianos que en esta vida tendremos múltiples tribulaciones, pero que a través de ellas nosotros mostraremos si verdaderamente Cristo está con nosotros. ¿Por qué lo interpreto de esta manera? Porque es una realidad que tanto cristianos como no cristianos en la vida sufriremos aflicciones, tribulaciones, enfermedades y problemas. Y la gran diferencia la hace cómo enfrenta usted y cómo enfrento yo la enfermedad, la tribulación y la angustia. Si ese Cristo que decimos haber recibido es poderoso y es el verdadero Hijo de Dios, y si hemos recibido el Espíritu de Dios, no pasaremos por las aflicciones negando, como a veces sucede que las personas procuran hacerse como un lavado de cerebro y decir no me duele la cabeza cuando me está doliendo, lo cual es algo ilógico. Si le duele, le duele, pero ¿cómo pasa usted por ese dolor de cabeza? Igual que el inconverso, o tiene un Dios al cual clamar y en el cual confiar, que Él le dé las fuerzas para pasar por ese dolor de cabeza, dígase dolor de cabeza o cualquier problema, airosamente, sin ofender el nombre del Señor, exaltándole, y que ninguna aflicción o tribulación o problema es tal que yo me pueda apartar ni deje de cumplir con mis obligaciones para con Dios. Porque en eso se muestra la fidelidad. Un cristiano, si solo cuando está bien ora, si solo cuando está bien estudia la palabra de Dios y asiste a las reuniones de la iglesia, y apenas viene la mínima aflicción o una enfermedad, ya se acabó su fidelidad, muestra qué clase de fe tiene. Seguimos con el siguiente versículo para contrarrestar este movimiento, y es Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 5, y leemos el 1 y el 3, del 1 al 3 versículos, que dice, estamos hablando del evangelio y contrarrestándolo. Ahorita llegamos al centro de la clase. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio, hermanos, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Este es el evangelio. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, aquí está, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero no nos vamos a quedar aquí. Creo que es muy claro el versículo en por qué vienen tribulaciones a la vida de los creyentes. Vamos a confrontar esto que dice que la tribulación produce paciencia con el Evangelio de Lucas 21:19. La frase es de Jesucristo hablando cuando dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces hay una concordancia hermosa. Nosotros recibimos el Evangelio entendiendo que por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Estábamos en enemistad y ahora estamos en amistad con Dios. Nuestros pecados perdonados por su sangre. Pero luego dice que tendremos tribulaciones y que son necesarias porque producen paciencia. Y luego en el Evangelio Jesucristo nos había dicho que es esa paciencia la que nos hace ganar nuestras almas. Todo viene de Dios. Dios está produciendo en nosotros la paciencia necesaria para mostrar que verdaderamente somos sus hijos, santos, apartados por Dios y para Dios. Segunda a los Corintios 6, 3 y 4. Es la segunda epístola o carta del apóstol Pablo a los Corintios. Leemos en el capítulo 6, los versículos 3 y 4. Hablando el apóstol dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo,
para que nuestro ministerio no sea vituperado, es decir, ofendido, escandalizado. Versículo 4, antes bien, oiga cómo se recomiendan los apóstoles. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Hermanos, podríamos dar toda una serie de más versículos, pero estos básicos nos muestran a nosotros que hay una falsedad en un evangelio que haga creer a las personas que todo hijo de Dios va a ser libre de enfermedades, problemas y tribulaciones, porque todas esas angustias de la vida presente son necesarias para formación de nuestro carácter según Dios quiere que seamos. Y las palabras de Jesucristo tienen que resonar en nuestros oídos. En el mundo tendréis aflicción. ¿Quiénes son los que no tienen aflicción y realmente viven una vida despreocupada? Los que no están en el ejército de Cristo. ¿Cuál lucha hay? ¿No hay lucha contra el pecado? ¿No hay pesar en el corazón de ver un mundo apartado de Dios? ¿Viven bien, viven a gusto? Vamos a seguir adelante. La segunda filosofía o movimiento que quisiera, y están los dos relacionados, pero no son iguales exactamente, es el de las iglesias que son multitudinarias. Iglesias muy, muy grandes, se les ha llamado mega iglesias. Están basadas en el principio, como les decía, que en inglés se llama seeker sensitive. Ellos tratan de alcanzar las almas y las personas tratando de ver lo que esos buscadores o supuestos buscadores necesitan con respecto a su vida aquí. Y van a dar un mensaje con ese énfasis. Por eso es que vemos iglesias que dicen que son de 20,000 y 30,000 asistentes en los Estados Unidos, porque su líder o sus líderes se han enfocado en investigar qué es lo que la gente quisiera y vamos a darle lo que ellos quieren. Ahora bien, esto contradice plenamente algo que la Biblia nos habla con claridad en la epístola a los Romanos, cuando dice: no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay justos, sino que todos nos desviamos. Solo el hecho de pensar que de verdad hay buscadores es una contradicción con la Biblia. Sin embargo, a veces a nosotros nos parece que hay gente que sí está buscando a Dios y quisiéramos, pongámonos en la posición de estas iglesias, tal vez quisiéramos llegar a esas personas que pensamos que andan buscando, que andan viendo cómo se acercan a Dios. Hay unas palabras de Tomás de Aquino que me fueron útiles al escucharlas, las mencionó R.C. Sproul, y decía: es a nosotros que nos parece que están buscando a Dios, pero en realidad se están escondiendo de Él, como todo ser humano y como nuestro padre Adán. Se esconden de Dios. ¿Por qué es que sí nos parece que están buscando a Dios? Porque ellos anhelan cosas que nosotros sabemos que solo si tienen a Cristo podrán lograr. ¿Qué? Que una familia quiere ser una familia ordenada y buena, donde el padre es el protector, proveedor y guía de su hogar, donde la madre es su ayuda idónea, donde los hijos son educados, responsables, todo eso. Imaginemos ese ideal, y la gente quiere eso. Y nosotros sabemos que ellos no van a poder tener eso verdaderamente si no tienen a Cristo como el centro de sus vidas, que es el que nos impulsa a hacer el bien y a vivir conforme a los principios morales cristianos. Entonces, lo que ellos quieren nos hace a nosotros pensar que ellos buscan a Dios. Pero no es así. Las personas que andan buscando y que se unen usualmente a los grupos, estos multitudinarios, no están buscando directamente a Dios, sino los beneficios que ellos piensan que podrán obtener de la religión, de la iglesia.
Porque si van a una iglesia donde todo el mundo es próspero y van al parqueo de la iglesia y solo ven buenos carros, ellos dicen, aquí Dios bendice. Porque la idea de bendición que tiene el ser humano sin Dios es cosas materiales. La persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo no sabe medir lo que son verdaderas bendiciones. ¿Qué es la frase que circula a veces en ciertos círculos? Bendecido, prosperado y en victoria, como un cliché casi. ¿A qué se refieren? A que no tengo que tener enfermedades, a que me va muy bien en el trabajo, estoy ganando buen dinero y estoy remodelando casa cada 6 meses o cosas así. Eso es en la mentalidad carnal, pero nunca oirá a alguien decir, estoy siendo muy bendecido, porque cada vez me doy cuenta que pecados que me apartaban del Señor los puedo ir venciendo. Estoy muy prosperado porque el arrepentimiento lo siento cada vez más profundo en mi corazón, cada vez me duele más cuando le fallo al Señor. Estoy en victoria porque ya los pecados que antes me dominaban y de los que fui esclavo ya nunca más volví a caer en eso. Eso, forma de ver esas 3 frasecitas, cliché, espiritualmente y no como la gente las ve. Entonces, como les decía, pensémoslo así, es a nosotros como seres humanos los que nos parece que andan buscando a Dios o incluso que nosotros buscamos a Dios, pero no es así. Las palabras de Cristo fueron claras cuando Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y Él explica, ¿qué más? Y os he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Eso es el Evangelio. Entonces, hay una trampa en este movimiento, porque podría por buena intención pensarse, bueno, vamos a averiguar aquí en Los Lagos o en la comunidad que la iglesia esté, ¿cuál es el problema que está afectando más? ¿Será drogas? ¿Será divorcios? ¿Será niños que no terminan su secundaria? Vamos a ver, ¿qué problemas sociales son los que hay? Entonces, nuestra iglesia se va a enfocar en atacar esos problemas. ¿Y cuál es la idea que hay detrás? Si yo le llego a una familia cuyos hijos eran rebeldes y estaban en drogas y ahora los logro enderezar un poco, ya les gané cierta confianza. Y él dice, sí es cierto, en esa iglesia como que arreglan a las personas. Ahora sí, algún momento cuando gane su confianza le voy a predicar el Evangelio. Pero esto lo van posponiendo y posponiendo indefinidamente y nunca predican el Evangelio. De manera que nosotros no podemos ni debemos cambiar el orden establecido por Dios. Lo que tenemos que hacer cuando hablamos del Evangelio es comparar si nosotros predicamos como Cristo predicó, como su precursor Juan el Bautista predicó y como los apóstoles predicaron. Y tenemos este reto, ir a la Biblia y ver cómo fue el principio de la predicación de ellos. La frase es siempre la misma, arrepentíos y creed. Entonces, ese es el inicio del Evangelio, ¿y saben qué? Ese es la marca permanente de una iglesia que se sostiene en el Evangelio. Siempre predicar la necesidad de arrepentimiento y de fe en Jesucristo. Entonces, ahora sí vamos acercándonos para que tengamos hoy, salgamos de esta clase con esta enseñanza que haya penetrado a nuestra mente y a nuestro corazón, y que el Espíritu de Dios nos capacite para recordarlo en los momentos que lo necesitemos. Decía el autor del libro que estamos utilizando como base para esta serie de lecciones, que es este libro, Las 9 marcas de una iglesia saludable, que él se propuso algo, y creo que es muy sano. Vamos a ver luego las citas bíblicas, que si le hablamos del Evangelio a alguien, nunca omitir estos aspectos, haberle hablado de Dios y haberle presentado cómo es Dios, porque las personas tienen innumerables ideas de cómo es Dios, pero por lo menos que él sepa que Dios es creador, que Dios es un Dios santo y justo. Tenemos que haberle hablado también de la condición del hombre como pecador y rebelde,
y tenemos que haberle hablado de la necesidad urgente de un mediador, que es Dios y hombre Cristo, y que si no fuera Dios y que si no fuera hombre a la vez, no puede mediar por nosotros. Por eso el versículo clave que siempre usamos dice Jesucristo hombre, porque si Él solamente fuera Dios, no puede mediar por esta raza caída, pero se hizo hombre para poder en sus dos condiciones ser mediador. El llamado del Evangelio es siempre a arrepentirse. Las personas en general no tienen idea de que tienen que arrepentirse, y muchas veces la ceguera es tal que no ven de qué deben arrepentirse. Porque el concepto del pecado es tan liviano y tan débil que piensan que los que tienen que arrepentirse son los que hayan caído en pecados muy groseros o en vicios por muchos años, pero el que haya vivido una vida medianamente normal y decente no tuviera de qué arrepentirse. Esas cosas tenemos que tenerlas claras y presentes. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de eso? Si no, nuestra iglesia y nuestro evangelio no es sano. Y decía J.I. Packer, ese es un escritor, un anciano episcopal, de los pocos que en esa denominación se conservan bíblicos, que si usted presenta algo como verdad y no es verdad, hace un gran daño. Es como predicar una mentira. ¿Comprenden? La verdad con elementos de mentira se convierte en una mentira. Está contaminada. Por eso es nuestra gran preocupación de que el evangelio que prediquemos sea bíblico 100% y quitar cualquier cosa que lo haya influenciado. Por eso es que estamos hablando de estos movimientos, porque es tanta la influencia y el escuchar radio, televisión, revistas, libros que influyen en las iglesias, y comenzamos a hablar como estos movimientos promocionan y a pensar de Dios como ellos piensan de Dios y no como la Biblia dice que es Dios. Y luego, importante, la confrontación. Si vamos a dar el mensaje del evangelio, hay que decir, le digo al pecador, ya has sido confrontado con la verdad de Dios y con tu necesidad, ¿qué vas a hacer? No hay posición intermedia, o recibes al Salvador o lo rechazas. No hay que yo me voy a esperar sin rechazarlo y sin aceptarlo, porque esperarlo es rechazarlo. Esperar y no rechazar y no recibir el mensaje en arrepentimiento y fe es un rechazo al evangelio de Cristo. Entonces, esta es la gran diferencia de un evangelio bíblico a reducir el evangelio a 3 o 4 versículos, un pequeñito tratado que se le da a una persona, y si la persona asiente a todo lo que decimos, hagamos una oración que no dura ni 2 minutos, y declararla salva, lo cual es completamente contrario al modelo que vemos en la Biblia. En el modelo bíblico el evangelio era predicado de tal manera que no era el predicador el que tenía que estarles diciendo después acepte, sino que ellos decían ahora ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué haremos? Estamos enfrentados a la verdad y no tenemos escapatoria, ¿qué haremos? Y entonces él les hacía el llamado, solo hay un camino, arrepiéntase y cree en Jesucristo. Ese es el orden correcto, y no una manipulación de las emociones para lograr profesiones de fe. Entonces, debemos saber que el evangelio, este evangelio es el centro del cristianismo y tiene que estar presente en toda la vida de la iglesia. Una iglesia que no está centrada en el evangelio de Jesucristo se ha apartado de la verdad. Leamos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y leemos en el capítulo 2 estas palabras, los versículos 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Qué es lo que él quería saber? Sino a Jesucristo y a este crucificado.
Yo quisiera que hagamos de corazón un examen. ¿Es esto lo que nosotros estamos viendo en la predicación del Evangelio, de la predicación en las iglesias? Un enfoque en Jesucristo crucificado. Y al decir esto tenemos que entender por qué, el porqué de su sacrificio, el porqué de su crucifixión. Eso no es lo que vemos. Vemos charlas, pláticas basadas en siga estos pasos y tendrá éxito en tal o cual área. No están centrándose en Jesucristo, lo cual de forma indirecta está diciendo, podríamos tener éxito en esta o en aquella o en esta otra área sin necesidad de enfocarnos en Jesucristo. ¿Es ese o no es ese el mensaje oculto detrás de eso? Porque si yo no estoy como Pablo diciendo, vea, yo no quiero saber aquí de nada más, ni voy a ir con sabiduría, ni palabras rebuscadas, ni conferencias especiales para hacer esto o aquello. Lo que nosotros tenemos que saber es que nuestro mensaje tenga como centro a Jesucristo crucificado. Y como les digo, el pecador tiene que ser confrontado al porqué de Jesucristo crucificado. Pero obviamente, al no predicarse claramente la doctrina del pecado, la condición perdida del hombre, la urgente necesidad que tiene, que el pie está a resbalar en la condenación, que tiene que buscar con ansias a Jesucristo. Entonces podemos buscar otro énfasis, pero si lo tenemos claro, no tropezaremos por ahí. Entonces, un repaso de esos elementos que les dije, que tienen que estar presentes en el Evangelio que nosotros prediquemos, compartirle el Evangelio a otros. Los elementos son, Dios es el creador. Hoy en día, las personas niegan, tal vez no muchos que ustedes conozcan, pero yo sí conozco bastantes que niegan un Dios creador. Nosotros surgimos de la evolución hace millones y trillones de años, por razones desconocidas, en una laguna surgió una célula viva. Las condiciones para que esa célula viviera se dieron sin ningún motivo. Todo fue evolucionando de maneras que los hombres procuran explicar, pero que no son lógicas. Y que lo único que quieren meter al enseñar la doctrina de la evolución es rechazar que Dios es creador. ¿Por qué? Eso lo vimos cuando estudiamos apologética hace unos meses atrás. Si no hay Dios creador, no tenemos que darle cuentas a nadie. Esta es la principal razón. Por eso cuando presentamos a Dios, lo presentamos como Dios creador de todo. Y la Biblia dice, de lo invisible y de lo visible, de todo. Dios, ese Dios creador es un Dios santo. Y santo en una medida que es incomprensible para nosotros. 3 veces santo. De ninguna característica, ojalá esto se grabe en nuestras mentes, de ningún atributo divino y característica divina se enfatiza en la Biblia tanto como su santidad. Él es santo, santo, santo. Más que cualquier otro atributo, ese es el atributo que lo caracteriza. Y ese es un atributo que junto con su justicia, porque Dios dijo a Moisés que de ninguna manera dará por inocente al culpable, es el que nos pone, hermanos, en un problema. Y entonces vamos a la doctrina del hombre, entendiendo que Dios es creador, o sea, dueño, o sea, soberano de todo, y que Él es excelso y santo, y que Él es justo y ha dicho que no va a disculpar ni un solo pecado, como lo vemos en el relato bíblico del Génesis. Una sola desobediencia mereció al hombre ser echado del paraíso, no muchas, una sola desobediencia. Y entonces presentamos al pecador, a nosotros mismos,
la realidad de que no hemos hecho una transgresión, sino cientos y miles de veces hemos transgredido la ley de Dios. Ahora sí, ¿qué hacemos en esta condición? Entonces, al presentar el problema del hombre ante un Dios tal, comienzan las buenas nuevas a tener significado, ¿sí o no? Es que la buena nueva es que usted se sienta en una situación desesperada, que no tengo para dónde correr, me persigue, está mordiéndome los talones, el diablo que ya me atrapó, que vivo bajo el yugo del pecado, que quisiera huir de, no tengo escapatoria. El ser humano tiene que verse así, para que cuando venga alguien y le dice, hay solución, eso es buenas nuevas, hay solución, Dios hizo provisión, de una manera más allá de nuestra comprensión, dio a su Hijo, al inocente y al santo, lo dio para salvar a un pueblo. Eso es una buena noticia. No estamos no vamos a caer en la desesperación al ver nuestra condición de perdidos mereciendo condenación, sino que eso comienza a ser una buena noticia. Claro, esto es bueno, y es buena noticia para el que ha sido alumbrado por el Espíritu Santo, porque necesita ver que eso es más urgente que tener casa y que tener trabajo y que tener comida. Pero el hombre que no ha sido regenerado, al cual el Espíritu Santo no ha despertado de su sueño de muerte, para él más importante es comer, tener carro y casa y que le vaya bien en el trabajo. Eso es más importante. Entonces ese es el énfasis de un evangelio falso que piensa que la buena noticia es eso, todo lo que es temporal. Hermanos, el Señor tiene grandes promesas para los que son fieles y dice, no he visto justo desamparado. Gracias a Dios por eso. Pero pensemos que nos tocara como a los apóstoles y a muchos durante la historia cristiana, vivir vidas de carencia por mucho tiempo y que muriéramos. Eso fue temporal. Los años que usted vivió en esta vida, en esta tierra, son pocos comparados con una eternidad. Pero usted sabe que si confió en Jesucristo, dice, le veremos como Él es y seremos como Él. Y más, dice, heredaremos junto con Él, coherederos de su reino. Y sin embargo, al ser humano, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, le es más importante las cosas del aquí y del ahora. Por eso es que cuando leemos en la Biblia lo que hizo Esaú al desechar la primogenitura, vemos cómo actúa aquel que desprecia las cosas espirituales por las cosas materiales. Les animo a leer esa historia con ese énfasis en sus mentes. Y entonces, una vez más, vamos a enfrentar al pecador. Ahora sí, ya le he mostrado por la Biblia que ese Dios santo, sublime y justo va a condenar el pecado y que nadie se va a salir con la suya aquí. Como el hermano pastor nos predicó hace algunas semanas, en este juicio no hay apelaciones ni se puede posponer. Todo ser humano, según lo vio el apóstol Juan, grandes y chicos, ricos y pobres, todos delante de Dios en el tribunal supremo. No hay escapatoria. No es ser librado de ese juicio por el único abogado posible, que es Jesucristo. La mejor noticia de todas, porque si ustedes no piensan que esa es la mejor noticia de todas, yo no sé qué están haciendo sentados aquí. Hay mejores cosas a hacer en la vida. Pero para los que vemos en eso, yo tendré a quien me defienda en ese juicio. Y a él no hay apelación. Él dice, por yo pagué. Eso es una buena noticia y nos debe llenar el corazón de esperanzas en Él. Y como dice el apóstol, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Eso es el llamado, eso es el evangelio.
Y podemos seguir hablando sin cesar porque no se acaba el tema del glorioso evangelio. Vamos a ver una cosa importante de decir, esto me llega al corazón. Cómo he visto a veces que quieren presentar a Cristo, como lo dijo un predicador ahí, como la cereza encima del postre. Solo eso es lo que le falta. Vea, usted es tan buena gente, usted es tan buena persona, vea que tiene una buena esposa, unos buenos hijos, usted es un buen ciudadano, es decente, es honrado. Solo le falta a Cristo. Un detallito. Si no tiene usted y si no tengo yo al Salvador Jesucristo, todo lo que tengamos es basura y no sirve para nada y será quemado. ¿Cómo podemos haber caído en un evangelio tal que presenta al Hijo de Dios, por el cual dice la Biblia que fueron hechas todas las cosas y las sostiene? O sea, Él es el sustentador del universo. Y lo vamos a presentar como un adicional. Así no es. Todo lo contrario, nosotros tenemos a Cristo y en Él tenemos todo. Y si Dios nos da más, gracias, porque son añadiduras. Pero tener a Cristo con nosotros y saber que somos de Él, eso es lo que debe llenar nuestro corazón. Vamos a leer Marcos 8:35. ¿Qué incluye el evangelio? Unos detallitos para saber qué incluye el evangelio. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Qué pide Dios de usted? Su vida, no una partecita. Si usted se quiere dejar partecitas, Dios no quiere nada de usted. Entonces, no es esto lo que vemos, y por eso es que estamos en esta serie de estudios, Iglesia de Dios, y todos los que escuchen este mensaje. El evangelio implica enfrentar al pecador que tiene que entregar su vida. Romanos 2:16. ¿Qué incluye el evangelio? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Un evangelio que no le dice a los pecadores que vendrá un juicio, es incompleto y es apartado. Y por eso es que nunca las personas que hacen supuestas profesiones de fe no valoran lo que se les está presentando, porque no saben del juicio que se les va a presentar en el futuro y del cual necesitan salvación. El juicio es parte del evangelio. Una iglesia donde no se predica que el juicio viene y que habrá un juicio, no está predicando el evangelio. Segunda a los Corintios 9:13. Implica obediencia, pues por la experiencia de esta administración glorifiquen a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio. Una muy mala comprensión de algunos que predican salvación por gracia, piensan que en la gracia no tenemos nada que hacer, ni obedecer, ni cumplir. En el evangelio hay una obediencia implicada. Y nosotros obedecemos al evangelio viviendo conforme a los mandamientos de Cristo. Una más, Efesios 6:19. Está Pablo pidiendo que oren por él, y dice así: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Entonces también vemos que el evangelio contiene un misterio. Se quiere hacer pensar que el evangelio es una cosa tan simple
tan sencilla. Cualquiera lo puede entender. No estoy diciendo que sea complicada en el sentido como cuando alguien dice eso es muy difícil de entender. Lo que estamos necesitados de reconocer es que la comprensión del Evangelio que resulta en salvación es algo que en la capacidad humana no es posible. Se puede tenerlo aquí y puede repetir conmigo las palabras de 1 Corintios 15, que este es el Evangelio, que Jesucristo vino, que Él murió y que fue sepultado y que al tercer día resucitó, y usted puede saberlo y de memoria. Pero no es esa comprensión la que le hace a usted un hijo de Dios ni un verdadero creyente. Hay algo más, y por eso él habla del misterio del Evangelio y en varias partes del misterio de Cristo, porque esto tiene un nivel espiritual. Debe haber una comprensión profunda del corazón que haga al pecador entender y que le haga reconocer que los beneficios del Evangelio son para él. Yo no puedo meterle en la cabeza a otro las cosas. Y muy importante, yo lo digo de esta forma, hermanos, si yo mismo no puedo cambiar mi corazón, ni pude, ni podré nunca, sino que mi corazón fue cambiado por Cristo a través de su palabra, mucho menos puedo yo cambiar el corazón de nadie más. De manera que el Evangelio no debe ser una tarea de manipulaciones. No está en nuestro poder hacer a alguien creer y arrepentirse. La tarea de la iglesia de Dios es anunciar el Evangelio y confiar en que el Espíritu Santo obrará. ¿Cuándo? No es asunto nuestro. ¿En quiénes? No es un asunto que nos deba preocupar. Es clamar al Señor: Señor, que este Evangelio que se está anunciando conforme está escrito en la Biblia produzca. Que llegue la semilla a terreno fértil. Esa es nuestra oración, pero no pensar que hay métodos. Por eso es que estamos hablando de todo esto, porque son distorsiones en la predicación del Evangelio. No hay métodos, no hay una nueva fórmula en la cual podemos llegarle a tal persona y convencerla de que se haga cristiano y que se arrepienta. No hay, porque dice la Biblia que agradó a Dios salvar a los pecadores. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. No por una buena banda de música, no por una actividad especial de danzas, de mimos, de teatros. No es así, porque Él no lo estableció así. Él dijo que por la predicación Él hará que en los corazones se despierte el interés por Cristo. Y nosotros entonces, lo único que tenemos que hacer para ser fieles es hacer lo que Él nos mandó a hacer y confiar en los resultados que el Señor nos dará. Entonces vamos a hacer un breve repaso de por qué es que vimos esto, por qué es que es tan importante y una marca para una iglesia sea sana y saludable, porque un evangelio liviano, o sea, arregladito para que la gente no le ofenda, va a producir conversiones falsas. Entonces podemos llenar esta iglesia de personas de las cuales la mayoría no son convertidos. Les gusta venir aquí porque les gusta la música que tocamos, porque el pastor predica muy ameno, porque no es tan aburrido como en otra iglesia, etcétera, porque los hermanos son tan cariñosos y a todos saludan y abrazan, cualquier razón. Pero si el evangelio está diluido, si no está puro como viene de la Escritura, va a producir profesiones de fe falsas en detrimento de la iglesia, porque son personas que al no estar convertidas, su vida y su énfasis no es Cristo y su palabra, sino las cosas del mundo, y van a manchar y a contaminar la iglesia, y la iglesia es del Señor. En Romanos 1:17 Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si se predica un evangelio en las iglesias que no transforma vidas, que el que robaba sigue robando y el que se emborrachaba ya no se emborracha tan frecuente, pero sigue con lo mismo, y el que era infiel sigue infiel.
Si no hay vida transformada, ese no es el Evangelio de Cristo, porque se nos dice que es poder de Dios. No puede ser que un cristiano diga, qué raro, yo le sirvo a Dios, como algunas veces he tenido que hablar con personas que hablan de esta forma, yo le sirvo a Dios en la iglesia y a mí Dios viera cómo me bendice y cómo me usa, pero hay X pecado que yo no lo puedo dejar. No puede estar en nuestra mente una clase de cristianismo en el cual el cristiano sea aún esclavo del pecado. Luchamos contra el pecado, vemos la triste situación de que aún no hemos vencido completamente el pecado, pero el pecado no se enseñorea del cristiano, porque la simiente de Dios fue sembrada en nuestro corazón. Ahora bien, una iglesia sana, hermanos, y aquí va a ser reflexión para cada uno en particular y como iglesia. Líderes, hermanos que tienen años de estar en esta iglesia sentados, y los que tengan poco igual, todos somos responsables. Una iglesia que no lleva el mensaje de Cristo a los perdidos, no es iglesia más, no está haciendo la función por la cual Cristo dejó a su iglesia en esta tierra. Dios no nos llamó a convocarnos aquí a aprender cosas preciosas acerca de Dios y de su palabra, o como suelo decir yo, a engordarnos comiendo buena comida espiritual y no compartir con nadie. El verdadero creyente quiere compartir, no es egoísta. Esto que yo ahora sé, y eso es lo que me llena de gozo cuando hablé con un joven y me decía, yo quiero hablarle a mis compañeros, a alguien que estoy deseando y no sé cómo aún. Entonces, ¿qué está llamado a hacer? A capacitarse. Pero ese deseo del corazón es porque está siendo bendecido y quiere participar a otros de la bendición. Alguien que está contento con venir domingo a domingo a la iglesia y no tiene un afán de compartir lo que Dios ha hecho en su vida y sigue haciendo, es muy probable porque Dios no ha hecho nada en su vida ni está haciendo. Está nada más acostumbrado a seguir una religión que es ciertas rutinas, ciertas labores y ritos a los cuales uno puede acostumbrarse, pero no ha bebido de esa agua, de la fuente viva. Cristo no es para él el pan de vida. Entonces, iglesia de Dios, vamos a tener que pensar, ¿estamos llevando este evangelio a toda criatura como él nos dijo? ¿Pueden ellos entender a los que les hablamos por qué es que el evangelio es una buena noticia? Que el Señor lo haga en nosotros y que el Señor nos perdone porque no lo hemos hecho correctamente. Que el Señor les bendiga.